Shalom. Vamos a retomar las Mishnayot, el libro de la Mishnah. Estamos en el Tratado de Berajot, capítulo número 2. Vamos a leer pequeños detalles de lo que aquí se encuentra, que nos puede llegar a ayudar al cumplimiento de los mitzvot. Dice entonces la Mishnah 1, capítulo 2, Berajot. Si el hombre estaba leyendo la Torah y llegó el tiempo de la recitación del Kriyat Shema, si tuvo la intención en su corazón, cumplió con la obligación. De lo contrario, no la cumplió. Entre un párrafo y otro del Kriyat Shema y sus Berajot, sus bendiciones, se permite saludar a otra persona por respeto, y también se permite responder al saludo por respeto. En la mitad de los párrafos se permite saludar a otra persona por temor, y también se permite responder por temor el saludo. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice que en la mitad de los párrafos se permite saludar a otro por temor y responde un saludo por respeto, y entre los párrafos se permite saludar por respeto y responder el saludo de cualquier persona. Esta es la Mishnah 1. ¿De qué nos habla? Pues estamos hablando del cumplimiento de la mitzvah de recitar la lectura de la Shema al acostarte y al levantarte. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si en caso nosotros estuviéramos estudiando la Torah, unos dicen que es justamente en esta parte del Kriyat Shema, o simple y sencillamente se trata del estudio de la Torah, porque al final de cuentas el Kriyat Shema alude al estudio de la Torah. Así que si llega el momento de hacer cumplir tanto uno como el otro, y tú tienes la intención de que a través de ese estudio cumples Kriyat Shema, adelante, puedes hacerlo. Pero si tú consideras, no, esto simplemente es el estudio y yo quiero hacer Kriyat Shema, es decir, con sus bendiciones, entonces deberás hacerlo de esa manera. Si tú quieres intencionarlo así, es correcto. Si tú quieres mejor tomar el tiempo y hacerlo tal cual la rutina de Kriyat Shema, con sus bendiciones, entonces cualquiera de las dos elecciones que tú tengas. Y cuando uno elija de una forma y otra persona elija hacerlo de forma distinta, siempre y cuando sea enmarcado en estos dos conceptos, todo está bien. Lo mismo va a ocurrir, pues precisamente la segunda parte de la Mishnah habla de cómo, si uno puede interrumpir o no interrumpir cuando una persona saluda, o voy a responder al saludo. Si lo puedo hacer entre los párrafos, si lo puedo hacer mientras estoy haciendo Kriyat Shema, y hay opiniones que dicen que sí, hay opiniones que dicen que no, y todo esto es nada más una expresión de estas opiniones, precisamente para hacernos saber que sea cualquiera que sea tu decisión y tu intención, solo tienes que llevar a hacerlo, saber que estás actuando de forma correcta. Si saludas a una persona, debes poner toda tu intención en saludarlo. Si lo vas a hacer por el respeto o por temor, también debes poner toda intención en que esa es la forma o esa es la razón de por qué lo estás haciendo. Actuar en congruencia entre lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que estoy haciendo. De eso se trata. Actuar todo con seguridad. Esto es lo que dice la Mishnah número 1. La Mishnah número 2. Estos lugares son entre los párrafos para saludar, de acuerdo a lo que leíamos. Entre la primera y la segunda bendición, entre la segunda y el Shema, cuando empieza, entre Shema y Be'ayan Shamoa,
entre Beayim Shamoa y Bayomer, entre Bayomer y Emet Betziatzit. Rabbi Yehuda dice, entre Bayomer y Emet Betziatzit no se debe hacer ninguna interrupción. Rabbi Yoshua ben Korja dice, porque la sección Shema precede a Beayim Shamoa, para que el hombre acepte primero el yugo celestial y luego el yugo de los mandamientos. ¿Por qué Beayim Shamoa precede a Bayomer? Porque el contenido de Beayim Shamoa se cumple día y de noche, mientras que Bayomer solo se cumple de día. Bien, ¿qué significa esto? Una vez más, la Mishnah número 2 nos habla con respecto de la Mishnah número 1. Si nosotros vamos a saludar a una persona por temor, por respeto o por temor, ¿debemos hacerlo entre los párrafos o en medio de los párrafos? Cada quien decide. ¿Pero qué significa entre los párrafos? Pues es exactamente los párrafos que hay. El primer párrafo es la bendición número 1, la bendición número 2, antes de Kriyat Shema es otro párrafo, Kriyat Shema es otro párrafo, y así los 3 párrafos de Kriyat Shema son 5 párrafos. Entonces, es ahí donde tú conoces cuáles son los párrafos y que de acuerdo a como tú quieras actuar, así lo has de hacer. Siempre, una vez más, conectando tu intención con la acción. Lo que decidas, pero hazlo con intención de corazón. Ahora, ya que estamos hablando de los párrafos, la segunda parte de esta misión número 2 explica por qué precisamente estos 3 párrafos, porque nosotros hacemos Kriyat Shema, son 3 distintos párrafos de la Torah, son 2 de Devarim y 1 de Bemidbar. ¿Por qué está organizado de esta forma? ¿Por qué se seleccionaron estos textos? Bueno, estos textos se seleccionaron así porque revelan la importancia de toda la Torah. Engloban la Torah. ¿Y cómo es que la engloban? En 3 aspectos. Por eso son 3 párrafos. El primer párrafo dice, para que primero acepte el yugo del cielo. Es decir, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. O sea, aquí lo importante es conocer a Dios. Aceptar a Dios es lo más importante. Es el primer yugo que debes tener sobre ti. Tu fe en Dios. Segundo, una vez que tú crees en Dios, una vez que crees en Él, entonces, ¿qué dice para yo obedecer y respetar? El yugo de los mandamientos, de los mitzvot. Segundo párrafo, sobre el tefilín. Entonces, en ese momento yo sé que obedezco los mandamientos porque creo en Dios. Creo en Dios, obedezco los mandamientos. Obedecer los mandamientos no me va a llevar a creer en Dios. Porque creo en Dios, obedezco los mandamientos. Y entonces, ¿por qué el tercer párrafo? Porque una vez que acepto el yugo del cielo, entonces viene el yugo de los mandamientos. ¿Y por qué primeramente este segundo párrafo y después el tercer párrafo? Porque el segundo párrafo contiene los mandamientos que tienen que ver con el día y la noche, o sea que se cumplen siempre, en todo momento, mientras los que se encuentran en el tercer párrafo solamente se obedecen de día, y ahí es donde tienen que ver los tzitziot. Entonces los tzitziot nosotros lo usamos de día, mientras que el texto número 2, en donde se encuentra precisamente los tefilín, se usa tanto de día y de noche. Y esto alude a una situación muy extraordinaria, que podrá ser dialogada en lo sucesivo, con más calma. La Mishnah número 3. Si una persona lee el Shema en silencio, cumple con su obligación, pero Rabbi Yossi dice que no cumple con la obligación. Si lo leyó sin prestar atención a la correcta pronunciación de las letras. Rabbi Yossi dice que cumplió con la obligación, pero Rabbi Yehuda dice que no cumplió con la obligación. Quien lo lee de atrás hacia adelante no cumple con su obligación. Si lo leyó y se equivocó, debe volver al lugar donde se equivocó. Esta es la tercera Mishnah. Bueno, que si se pronuncia con voz audible o no, o en silencio, si se cumple o no se cumple. Bueno, debemos otra vez la acción y la intención perfectamente conectadas.
Lo mismo cuando nosotros podemos no prestar toda la atención a la correcta pronunciación de las letras. No de lo que estamos haciendo, sino que a veces cuando uno está leyendo pasa a través de estos audios y videos, ahora se ha dado cuenta que a veces por la premura uno no pronuncia igual, o la resequedad, etc. Hay muchas situaciones por las cuales uno no pronuncia bien. Otra vez, la acción tuvo un equívoco, pero mi intención no tiene un equívoco. Se espera equivocaciones externas, pero no se esperan equivocaciones internas. O sea, lo que nosotros tenemos aquí y lo que queremos hacer llegar a Kadosh Baruj Hu llega. Que la acción a veces puede ser, no es a propósito la acción también así, sino que es un error. Se dio el error, se dio la equivocación. Bueno, pero también la segunda parte de la Mishnah nos dice que cuando nosotros estamos leyendo de atrás hacia adelante, no cumplimos. 1, 2, si leemos y nos equivocamos en la lectura, o sea, no un error de pronunciación, sino un equívoco de decir una palabra en lugar de otra, entonces tenemos que volver al lugar donde nos equivocamos. Nos pasamos una línea, entonces debemos volver al lugar donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Mishnah número 2, debe de haber la aceptación del yugo del reino de los cielos, la aceptación de los mandamientos y dar prioridad a los mandamientos que tienen validez todo el día a los mandamientos que solamente tienen validez mediodía. Entonces, esa es la razón de por qué para Kriyat Shema sí hay que volver. No podemos quedarnos con una línea que no mencionada, no dicha, porque en esa línea puede involucrarse conceptos que más tarde puedan confundirnos, que podamos negar, que podamos olvidar y dejar atrás. Bueno, esto es lo que dice la Mishnah número 3. La Mishnah número 4. Los trabajadores pueden leer el Shema si están trabajando sobre la copa de un árbol o encima de un muro. Sin embargo, no tienen permitido hacer esto respecto del rezo. Bueno, Kriyat Shema. Esto puede ser confuso hoy en día, porque de acuerdo a lo que conocemos, generalmente asociamos el rezo, contiene toda la estructura del Sidur, Birkot HaShachar, bendiciones matinales, Pesukei Simbra, segunda parte, tercera parte, precisamente Kriyat Shema, cuarta parte, la Amida, es el rezo, y la quinta parte es Birkot Aharonim, las bendiciones finales. Entonces, casi siempre pensamos que esto es el rezo, ¿no? El rezo únicamente es la Amida, lo vamos a ver. Y en el pasado no había esta estructura como hoy en día lo hacemos. Se ha perdido de alguna forma la práctica de la Mishnah, y una de las razones de por qué exponemos estas clases es para restaurar los conceptos de la Mishnah y de estos grandes Jajamim de antaño. Entonces, Kriyat Shema tiene que ver con el estudio de la Torah y tiene que ver con que tú estás en una condición de acuerdo a lo que dice la Torah. La Torah dice, y estas palabras estarán contigo al acostarte, al levantarte, cuando andes de camino, cuando estés en tu casa. A donde quiera que tú vayas, estas palabras estarán contigo. Por eso dice la Mishnah, si tú quieres leer Kriyat Shema, si tú quieres hacer Kriyat Shema con sus bendiciones, lo puedes hacer estando en el trabajo, ¿ya? Pero no así con la Amida, no así con el rezo. Esto es importante. Determinamos entonces que Kriyat Shema es por razón de lo que dice la propia Torah, que nosotros podemos repetir esto en cualquier actividad que nosotros estamos enfrentando. Esto es lo que dice la Mishnah número 4. La Mishnah número 5. Ya entramos a esta parte que a veces suele ser confusa para la forma de entender la Torah, pero pongamos atención a lo que dice la Mishnah.
Mishnah número 5, capítulo 2, Berajot. El novio está exento de la recitación del Shema en la primera noche de la boda, hasta la salida del Shabbat, si aún no consumó la relación marital. Hubo un caso con Rambam Gamliel, quien recitó el Shema en la primera noche de su boda. Le preguntaron sus talmidim, sus discípulos: maestro, ¿no nos has enseñado que el novio está exento de leer el Shema en la primera noche? Les contestó: yo no les hago caso a ustedes para no liberarme del yugo celestial, aunque sea solo por unos instantes. Bien, esta Mishnah, ¿qué dice? ¿Qué enseña? Pues la tradición que el novio, porque está en este estado de pasar de una etapa de soltero a casado, esta situación que llama novio, este cambio de estado, como lo va a manejar más adelante el Talmud en Masejet Berajot, eso es purificarse, es pasar de un estado a otro. Entonces, de soltero a casado es una purificación. Entonces, él no está obligado al Kriyat Shema, pues ese es un acto ya de pureza, ya está purificado. Entonces, viene ahora a decir que el novio no está obligado a cumplir con estas mitzvot, porque está en la obligación marital hasta que finalice el Shabbat. Entonces estaría en obligación. Esto es lo que dice la Mishnah, es la Torah oral. Entonces, pero resulta que Rabban Gamliel se casó y no lo hizo así. Él sí recitó Kriyat Shema. Entonces, cuando recita Kriyat Shema, van los discípulos y le dicen: maestro, ¿por qué tú no has hecho como nos has enseñado? Tú recitaste Kriyat Shema y estás en los días de tu boda. Y le dijo él: yo no quiero liberarme del yugo del cielo. Ya, esta es una obligación de Hashem, de la Torah escrita. Y la Torah oral dice que sí puede ser liberado, estás eximido. Pero Rabban Gamliel dice: yo prefiero hacer lo que dice la Torah escrita y no lo que dice la Torah oral en este caso. Para él, tiene más peso lo que dice la Torah escrita que la Torah oral. Mishnah número 5. Mishnah número 6. En la primera noche de duelo tras el fallecimiento de su mujer, de Rabban Gamliel, él se lavó. Le preguntaron sus talmidim: Rabí, ¿no nos has enseñado que el enlutado tiene prohibido lavarse? Les contestó: yo no soy como el resto de las personas, soy delicado y sensible al frío. Entonces, bueno, aquí vamos a ver otra situación con Rabban Gamliel. Muchos años después, fallece su esposa. Entonces, él había enseñado a sus discípulos que cuando hay un fallecimiento, de acuerdo a la Torah oral, a la Mishnah, no debe lavarse las manos, porque está de luto. Y lo ven sus alumnos a Rabbi Gamliel lavarse las manos. Se acercan los alumnos y le dicen: maestro, ¿por qué tú haces distinto a como nos has enseñado? Él contesta: yo no soy como el resto de las personas, soy delicado y sensible al frío. Lavarse las manos, si es delicado y sensible al frío, el agua generalmente es fresca. No parece tener congruencia lo que responde. Lo importante de esto es que las circunstancias que él estaba viviendo, que en lo particular él vive, son en contraposición de lo que dice la halajá, la tradición oral. Entonces él, de acuerdo a su propia condición de vida, deja de lado esta práctica de la tradición oral, porque a él le sienta mejor, en su persona le sienta mejor por cuestiones de su salud, de su vida, hacer de forma distinta,
a lo que dice la Torah oral, que es la halajá, lo que conocemos como la halajá, que es cada una de las Mishnayot de las que estamos leyendo es una halajá. La Mishnah número 7. Y cuando murió David, su esclavo de Rabban Gamliel, recibió condolencias por su muerte. Le preguntaron sus talmidim: maestro, Rabí, ¿no nos has enseñado que no se reciben condolencias por los esclavos? Les contestó: David no fue un esclavo como todos los demás. Él era un hombre kasher, era un hombre íntegro. Otra vez, tercera ocasión, Rabban Gamliel, de acuerdo a lo que está ocurriendo, acciones que él hace en contra de lo que enseña, distintas a lo que enseña. Bueno, pero Rabí, era grande, era entendido, y está esto aquí en la Torah oral. Otra vez, se supone que por los gentiles no se reciben condolencias. ¿No te duele que muera una persona más que es un esclavo, alguien cercano a ti? Dice, no se reciben condolencias por los esclavos. Pero muere David, esclavo fiel, siervo fiel de Rabban Gamliel. Y empiezan a llevarle sus condolencias. Mira, se te fue este muchacho, noble, te ayudaba. Sí, verdad, se fue. Entonces los alumnos llegan a él y le dicen: ¿por qué tú estás recibiendo condolencias cuando nos has enseñado que no debe ser así? Responde Rabban Gamliel: pero es que David no era cualquier persona. David era un hombre kasher. Si andaba con él, el esclavo había aprendido como él. Y esta persona había crecido su alma y era, ¿por qué no? Estaba triste Rabban Gamliel. A pesar de que no era judío, pero era un hombre kasher, un hombre íntegro. Otra vez, Rabban Gamliel actúa de forma distinta a lo que dice la tradición oral, porque las condiciones que él aprecia de lo que está sucediendo no son congruentes con la acción que viene de la halajá. El respeto por los demás, por su salud, que fue el caso de la Mishnah anterior, le hacen dejar de lado la Torah oral, cuando tuvo de la misma Torah oral la autorización para abandonar la Torah escrita. No lo hizo. Rabban Gamliel hace todo por obedecer lo que dice la Torah escrita, pero si encuentra una condición para dejar de lado lo que dice la Torah oral, lo hace. Es lo que hace Rabban Gamliel. Esto es difícil de entender. Es difícil entender lo que está pasando con Rabban Gamliel, y seguro que está siendo difícil de entender para quienes nos oyen. La Mishnah número 8. Si el novio quiere recitar el Shema en la primera noche de la boda, puede hacerlo. Concluye la Mishnah. La halajá concluye. Está bien lo que hizo Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dice: no todo el que desea comportarse con dignidad y exactitud lo puede hacer. Bien, así concluye el capítulo número 2. De manera contundente, después de la clase aprendida por Rabban Gamliel. Si el novio quiere recitar el Shema en la primera noche de la boda, puede hacerlo. Es Torah escrita. Puede hacerlo. Establezcámoslo así. Y la segunda parte, pero mucho cuidado. Rabban Shimon Gamliel dice el tamaño que tenía Rabban Gamliel. Era muy grande. No todo el que desea comportarse con dignidad, es decir, como lo hizo Rabban Gamliel, no todo el que desea hacerlo así puede hacerlo.
Es decir, a todos los alumnos se les da a conocer la halajá, la tradición oral, tal cual es. Se les tiene que enseñar, porque son alumnos. La estatura de Rambam Gamliel, el crecimiento espiritual le permitió a él actuar de la forma en que lo hizo, y todo quedó correcto. Superó la Torah oral. Se fue directo a la esencia de la Torah escrita. Creció y se desarrolló. Cuando los alumnos están empezando, se les protege a través de este cerco de la Torah oral, porque son pequeños. Pero cuando ya tienen estatura, dignidad, excelsitud, adelante, Baruch Hashem. Esto es lo que nosotros debemos aprender. No todo aquel que deja de lado la Torah oral significa que está en contra de la Torah oral, sino que ha superado, gracias a su dignidad, del cielo, para ser tal cual dice la Torah escrita. Qué grande era Rambam Gamliel. Yo quisiera que todos fuéramos como Rambam Gamliel. Shalom.